Y Juli, contale un poquito a la gente, ahora vamos a desarrollar bien todo lo que es esta temática, pero primero para empezar, el que nunca escuchó, ¿qué es memoria celular? ¿Qué es memoria celular? Memoria celular es el archivo que todos los seres tenemos, todos los seres humanos, también, digamos, todos los seres vivos tenemos. Es un archivo energético que, digamos, el campo energético que rodea a todos los cuerpos físicos imprime a nuestras células con información. Y esa información contiene absolutamente todo lo que experimentamos tanto en esta vida como lo heredado de ancestros, ¿sí? Y esto viene de miles y miles de años de evolución humana. Entonces, en ese archivo, es un archivo inteligente, donde podemos consultar absolutamente todo lo que necesitemos para sanar aquello que sea necesario. Y es un archivo inteligente porque me puede mostrar tanto el área donde existe estrés, o donde hubo algún trauma, o donde hubo algo que de pronto me bloqueó, y también nos muestra el potencial que está dentro nuestro, ¿sí? No está afuera, está dentro, está en cada una de nuestras células, para poder liberarnos de eso. Tiene que ver con lo que es el ADN, ¿no? Sí, sí, digamos, el ADN está en cada una de las células, y el ADN es el que tiene toda la impronta genética y a través del cual vamos heredando justamente todos estos patrones, ¿sí? Y Juli, el tema, por ejemplo, de la memoria celular, se me viene a que es, como decís, un archivo donde está guardado toda la información de la persona, pero ¿el alcance es de esta existencia o sería la memoria de todas nuestras De existencias? todas nuestras existencias, ¿sí? La verdad es que es un archivo donde no existe el presente, el pasado y el futuro, por lo tanto todo ocurre aquí y ahora, ¿sí? La mente subconsciente no distingue tampoco entre presente, pasado y futuro, por lo tanto la reacción fisiológica que tiene el cuerpo ante algo puede ser idéntica a lo que experimentó hace años atrás o en otro punto de la existencia. Si bien no trabajamos por ahí como en otras técnicas con específicamente con vidas pasadas o ir a otros momentos de la existencia, podemos traer algo que no necesariamente hayamos experimentado en esta vida. Claro, por ¿Sí? ejemplo, traumas que uno tiene ahora y uno dice, bueno, ¿y esto de dónde me salió? Porque a Sí. veces, digamos, hay situaciones donde aparentemente no hubiera una causa en esta existencia. Ujú. Por ejemplo, yo desde que soy bebé le tengo fobia a un determinado insecto. Pero fobia, Sí. me da terror y la gente se ríe a veces. Pero yo digo, ¿desde cuándo? ¿Yo habré tenido un trauma de chica? No, la verdad es que en mi casa hemos tenido siempre parque, siempre, nunca me han inculcado temor a la naturaleza ni a los insectos. Y yo tengo fotos de bebé sufriendo con esa situación. Claro. De chiquitita a chiquitita. Entonces yo digo, hay cosas que andás a ver qué es lo que ocurrió en otras existencias que uno trae a veces hasta traumas viejos, ¿no? Sí, sí, que bien pueden ser propios o bien pueden ser también de los ancestros, sí, puede ser del padre, de la madre. Se dice que nosotros podemos reflejar hasta aproximadamente 7 generaciones atrás, ¿sí? Wow. O sea, podemos tener mecanismos de negar, resistir o tenerle miedo a algo en particular que por ahí fue de un tatarabuelo que no conocimos, pero que, bueno, nosotros traemos eso en nuestro ADN, en nuestra memoria celular y digamos, si tomamos conciencia de eso, podemos sanarlo, tanto para los ancestros como para la descendencia. Qué Así loco, que ¿no? es maravilloso. Y decodificarlo vendría a ser ya descubrir qué es lo que está instalado en esa memoria celular para Sí, poder trabajarlo, ¿no? poder encontrar, por un lado, el origen digamos, la causa raíz de lo que está ocurriendo y por el otro también poder entender cuál es el mecanismo que adoptamos y por qué lo adoptamos. Generalmente son mecanismos de supervivencia, ¿sí? Estamos muy activados aún en estos mecanismos de lucha o huida o de quedarnos paralizados, que son mecanismos de miles de años, ¿no? Atrás. Eso lo trata la programación neurolingüística, ¿no? Lo que es Sí, el PNL. sí, la programación neurolingüística lo trata, la verdad que es una técnica que ahora justo en este momento estoy investigando y que me gusta muchísimo, y que sí, Porque ellos efectivamente. hablan, ¿no? De que cada gesto también está arraigado en memorias de antes. Por ejemplo, que cuando uno ya siente algo, una amenaza, la posición de los hombros, o cuando uno discute con alguien porque subconscientemente es como una amenaza, como un extraño. Exacto. Entonces uno siempre se tiene que dar cuenta que tiene como los hombros levantados. Ujú. Y eso tenía que ver con que en la antigüedad
el hombre se defendía de las fieras y cuando sentía una amenaza era la forma de cuidarse el cuello porque enseguida atacaban el cuello, ¿no? Claro, Las fieras. exacto. Qué increíble, ¿no? Cómo uno trae todo eso. Sí, sí, realmente es totalmente ancestral y bien casi instintivo, ¿no? Casi que en algún punto somos animales defendiéndonos, ¿no? En esta lucha por la supervivencia. Y llegado al punto en el que estamos de evolución de la humanidad y en las sociedades en las que vivimos, ya no es necesario que este mecanismo esté activado todo el tiempo, ¿sí? Porque no estamos constantemente amenazados de muerte o de perder la vida, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones donde activamos todo un mecanismo para sobrevivir cuando no es necesario, ¿sí? Claro. Y cuando podemos encontrar otras opciones. Nosotros tenemos el cerebro primitivo, ¿sí? Y tenemos también el cerebro que se le dice el cerebro de la conciencia, ¿sí? O los lóbulos frontales, el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, Ajá. donde están como las opciones que podemos elegir. Es el cerebro creativo, el de la conciencia, mientras que en el cerebro primitivo están solo las respuestas que garantizan nuestra supervivencia. Como ¿sí? esto, los instintos vendrían a ser, ¿no? Exacto. Sí, lo básico que no es que no lo necesitemos, por supuesto que sí lo necesitamos, pero también hemos desarrollado otra parte que la tenemos a disposición y que aún no hemos terminado de aprovechar al 100% o no hemos terminado de aprovechar en el potencial que tiene. Y eso es lo que se está explorando hoy. Y ¿no? hablando de los hemisferios, Sí. ¿qué característica por ahí distingue un poquito más al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho y cómo uno los puede integrar, equilibrar? Que yo lo he visto en un comentario tuyo, en una explicación que Sí. dejaste en Facebook muy interesante. Sí. El hemisferio izquierdo es el que predomina, digamos, en nuestra sociedad occidental, ¿sí? Es al que se le ha dado muchísimo valor. ¿Por qué? Porque es un hemisferio que es racional, es lógico, es de pensamiento lineal, es como que la información está en los compartimentos estancos, ¿sí? Es como viene el 1, el 2, el 3, todo es como por procesos, por pasos. Es el del lenguaje, ¿sí? Es como un hemisferio bien exacto, Claro, bien de racional. la lógica. De la lógica, y es algo que ha sido muy valorado, ¿sí? Porque no es un hemisferio irracional o emocional, que a veces son cosas que, por ejemplo, en un trabajo se valora mucho esta cuestión de la exactitud, de la precisión, del conocimiento. Y el hemisferio derecho es el creativo, el intuitivo, el emocional, y el que ve la vida y todo lo que percibe como un todo, ¿sí? No como partes separadas, sino que puede ver el todo. Es más sensible, digamos. Es más sensible, sí. Y no necesariamente uno es mejor que otro, ¿eh? Ojo, porque también por ahí podemos caer en esta cuestión de decir, bueno, entonces el derecho tenía todo esto de la creatividad, los colores, y bueno, me voy para el derecho a full. Y no necesariamente, porque quizás me vuelvo muy emocional y Muy no volado. puedo. Y sí, muy volado. Entonces, lo ideal, y para algo están también, es que trabajen en equipo, ¿sí? Que toda la creatividad que yo recibo y que puedo ver con el hemisferio derecho, la pueda bajar y concretar también con el izquierdo para que otros lo puedan entender a través de la comunicación y demás. Entonces, integrarlos es muy importante porque cuando una persona está estresada, lo que hace el sistema del cuerpo es economizar recursos y desactivar aquel hemisferio que no sea dominante para la persona. Todos tenemos naturalmente un hemisferio que es más dominante que el otro, ¿sí? Sí. Cuando estamos estresados, se apaga aquel que no sea dominante. Por ejemplo, si tengo dominante el hemisferio derecho, se va a apagar el izquierdo, ¿sí? Entonces entramos en que no sabemos cómo organizar la vida, Exacto. que bueno, nos falta ese hemisferio, digamos. Exacto, no podemos racionalizar lo que está pasando, o sea, va a ser como más emocional y sobre todo también se van a apagar temporalmente las funciones que domina ese hemisferio. Es como el cerebro trabaja en X, el hemisferio izquierdo domina mayormente las funciones del cuerpo de la parte derecha, o sea, ojo derecho, mano derecha, pierna derecha, y el hemisferio derecho coordina las del lado izquierdo. O sea que si yo soy zurda, en realidad yo soy zurda, trabajo con Claro, no necesariamente significa que tengas predominancia del hemisferio derecho. Eso se puede testear, ¿sí? Energéticamente y se puede definir cuál es tu Ah, mira, dominancia. qué bueno. Pero es muy interesante eso.
Es muy interesante y se trabaja mucho en la integración cerebral en todo lo que tiene que ver con aprendizaje, ¿sí? Con chicos que tienen problemas de dislexia o problemas para aprender, que no se pueden quedar sentados para aprender porque no es su forma de aprender. El movimiento hace que uno integre los hemisferios naturalmente. Entonces hay chicos que por ahí aprenden mejor moviéndose. O sea, una buena forma de integrar los dos hemisferios es el deporte, el movimiento. Totalmente, totalmente. El movimiento. ¿Por qué? Porque pongo en funcionamiento ambos lados del cuerpo y eso hace que automáticamente tenga que estar usando los dos hemisferios. En la terapia de codificación de memoria celular, ¿se usa esto de la integración de hemisferios? Sí, se usa la integración sobre todo para liberar estrés y también para lo que tiene que ver con reprogramar creencias limitantes en el subconsciente. ¿Qué es eso? ¿Qué son las creencias limitantes? Otra cosa fundamental. ¿Por qué? Porque todos los bloqueos que puedan existir en la memoria celular, que son al fin y al cabo bloqueos energéticos que hacen que nuestra energía vital no pueda fluir naturalmente como un río, están basados en un sistema de creencias, no vienen de cualquier lado, tienen como una fundamentación en lo que es el sistema de creencias. ¿Y qué son las creencias? Las creencias son ideas que están grabadas, como se graba en un cassette, ¿no? O como se graba en un pendrive para ser más moderno. Claro. Ahí ya Claro, se me como- cayó. Los años 80 y 90. Y es jovencita, Julia, pero tiró el cassette. Tiré A el mí se me cassette. escapa también A a full el veces. cassette. Entonces, las creencias están grabadas justamente en ese pendrive, que es nuestra mente subconsciente, y terminan siendo como ideas desde las cuales nosotros percibimos el mundo y desde las cuales accionamos. Por ejemplo, yo digo, la vida es difícil, ¿sí? Entonces, bueno, escucho que la vida es difícil. Lo escucho 1, 2, 3, 4, 5 veces. Veo cosas que parecen confirmar que la vida es difícil. Y esto por ahí lo escucho desde que soy pequeña, en el entorno familiar, Claro. con mis padres, con mis abuelos, con mis hermanos, amigos. Entonces, claro, yo digo, bueno, la vida es difícil, ¿no? Acá lo tengo confirmado. Y cuando somos pequeños, la mente está en un estado que se les dice de ensoñación o en un estado de onda cerebral teta, que es la onda a través de la cual es muy fácil programar la mente subconsciente. Entonces, rápidamente todas esas ideas van entrando y la mente subconsciente no filtra si algo es positivo, negativo, potenciador o limitante. Entonces, bueno, mi creencia es la vida es difícil, eso fue lo que yo aprendí. A partir de esa creencia subconsciente, yo voy a reproducir en mi vida situaciones que me confirmen esa creencia. ¿Sí? Claro. Esto es lo que se llama esto de uno crea la realidad con sus pensamientos. En realidad la está creando con sus creencias subconscientes, ¿sí? Esto es muy importante saberlo porque ahí uno puede recuperar el verdadero poder. Y Juli, algo que también está muy bueno con respecto a lo que decís, que a veces uno en el entorno familiar, y en eso influye mucho la personalidad que uno formó, siempre te dicen, si siempre te dicen, sos una inútil, vos realmente llega un momento en que dudas y decís, Exacto. soy una inútil. Entonces, desde esa creencia vas a trabajar, como vos decías, desde un complejo de inferioridad. En otra casa, donde te dijeron siempre, sos la más linda, sos la más bonita, ella es la mejor, todo le sale bien, mira, no hay nadie como ella. La persona tiene que ir desarrollando tanto discernimiento para no caer en la vanidad, porque se generan esas personalidades muy extrovertidas, avasallantes y tan seguras de sí misma, que si bien por un lado está bueno la seguridad, el exceso ya pasa a ser sobra. Exacto, es como muy sutil la diferencia entre qué te puede potenciar y qué te puede limitar, ¿no? Depende también de todo un contexto. Claro, pues entonces es toda una cuestión de que uno tiene arraigada muchas cosas. Uno a veces cree que lo que uno es lo que uno creyó de lo que los otros dijeron. ¿Se entendió Exacto. lo que más o menos lo que quise decir? Yo lo entendí. No sé si lo repito. A veces uno cree que lo que uno es lo que siempre le dijeron, ¿no? Sos Sí. esto, sos aquello. De hecho, vos decís a veces, yo te diría siempre. Siempre, Siempre creemos lo que nos enseñaron. O sea, porque no aprendimos otra manera. ¿Sí? En ese periodo que va aproximadamente desde que nacemos hasta los 7 años, absorbemos, no es que venimos vacíos, ¿no? Pero absorbemos todo lo que necesitamos como para manejarnos en el entorno en el cual nacemos. Entonces,
eso es lo que determina cómo vamos a vivir la vida. Después, cuando vayamos creciendo y tomemos conciencia de que, opa, me encuentro con un límite, con una barrera, cuando yo quiero avanzar, ahí me doy cuenta de que algo de lo que aprendí tal vez ya no me sirve hoy. Quizás me sirvió en algún momento, pero hoy ya no. Claro. Y como adultos podemos empezar a modificar eso. Sí. ¿Y cómo se puede trabajar? O sea, contanos un poco cómo son las sesiones de decodificación de memoria celular y cómo se puede trabajar con todos estos elementos. Bien, en la sesión de codificación vamos a utilizar una herramienta fundamental de biocomunicación con el cuerpo, con el subconsciente de la persona, ¿sí? Para poder acceder a este archivo de memoria celular. Esa herramienta se llama testeo muscular o testeo manual de precisión. Es en la mano, ¿no? Puede ser en diferentes músculos del cuerpo, ¿sí? Y hay diferentes escuelas, tanto de memoria celular como de kinesiología aplicada, que es una de las ramas de donde viene también un poco memoria celular. Utilizan esta técnica que la verdad es que es maravillosa y yo la recomiendo para que la gente la conozca, porque esto se basa en la idea de que ante un estímulo que es negativo o que genera estrés en la persona, los músculos del cuerpo se aflojan, es decir, ante una mínima presión no pueden mantener su tono muscular. Esto indica que hay algo que me está estresando, ¿sí? Claro. Mientras que cuando hay algo que no me genera estrés, ¿sí? Me puedo mantener con el tono muscular normal, ¿sí? O diríamos fuerte, ¿sí? Se puede testear como respuesta fuerte y respuesta débil. Y de esta manera nosotros podemos ir viendo y el cuerpo nos puede ir respondiendo en qué áreas hay estrés o sobre qué áreas hay que trabajar, ¿sí? Mira. Entonces el testeo muscular realmente para mí fue un mundo nuevo, porque cuando uno aprende a utilizarlo y lo utiliza con mucho respeto, es realmente una herramienta valiosísima de poder, digamos, ir guiando un proceso, ¿no? El testeo me va guiando el proceso. Yo tengo las herramientas, pero es el testeo, que quiere decir la respuesta del campo energético, el que me va guiando. Y también el área del cuerpo, como dice Bach, ¿no? De las terapias florales. El lugar donde se localiza el dolor generalmente es el indicador de lo que hay que corregir, ¿no? Porque no es lo mismo un dolor de garganta o un dolor en la mano, y cada parte del cuerpo simboliza algo, ¿no? En ese sentido. Sí, definitivamente. En el caso del testeo muscular, por ahí siempre vamos a testear un músculo independientemente por ahí de un síntoma en algún lugar en particular. Perfecto. Y sobre todo en memoria celular, por ahí no trabajamos tanto con los síntomas, sino que vamos a trabajar con las causas energéticas que puedan haber generado ese síntoma. Entonces, digamos, vamos a usar el testeo muscular como una guía que nos va a ir indicando dónde hay estrés y dónde hubo un bloqueo energético que hoy puede generar una disfunción a nivel emocional, a nivel físico. Vamos a trabajar siempre como en el nivel sutil, digamos. Entonces, primero, claro, se hace una entrevista y se hace el testeo, ¿no? Sí, se hace, la persona llega, el consultante llega y, bueno, en una charla breve vamos a definir cuál es el tema que lo trae a la consulta, que puede ser alguna meta que quiera trabajar y que no está pudiendo cumplir, o alguna situación que realmente ya le está generando sufrimiento, o alguna situación donde no la está pasando bien, ¿no? Y necesita realmente que alguien pueda ayudarle o facilitarle un proceso en el cual pueda empezar a sanar eso. Buenísimo. ¿Y ustedes trabajan con lo que es Rebirthing. Renacimiento sería, ahí ¿no? va, ¿cómo me cuesta el English? Renacimiento. No, o sea, yo particularmente no lo trabajo. Sé que otras personas por ahí, si lo tienen como técnica, digamos, aprendida, se puede incorporar. Lo que tiene de bueno memoria celular es que vos podés incorporar cualquier técnica que hayas aprendido, porque, digamos, el cuerpo energético te va a indicar si por ahí esa técnica es la mejor para el consultante en ese momento, ¿sí? Para poder hacer la corrección energética que necesita. Claro, porque una vez que se decodifica, digamos, ahí vos después como medicina puedes aplicar lo que para vos, si vos descubriste que la persona tiene un miedo detrás de todo ese síntoma, hay un miedo arraigado, después vos podés decidir trabajarlo con terapia floral. Claro, y fíjate que lo interesante es que no es que lo decido yo, sino que lo decide el propio campo energético de la persona o el propio archivo de memoria celular. Eso es lo maravilloso de esto, que no recae en mi análisis o en mi experiencia clínica, sino que cada sesión siempre va a ser única y va a depender del campo energético de la persona. Es decir, no es que yo digo, bueno, me parece que en función de lo que hablamos podemos
agarrar por esta técnica. Por ahí las personas que se manejan de manera intuitiva probablemente naturalmente conecten con el campo de memoria celular, y si se dejan guiar de manera intuitiva probablemente elijan lo que es mejor Es y el más paciente el apropiado que para la elige. persona. Exacto, es el paciente en el nivel más profundo, y yo lo que le llamo es el nivel más sabio que tiene cada persona. Estamos contactando con el sanador interno. Entonces le estamos preguntando al sanador interno de cada persona qué es lo mejor y más apropiado para ese momento. Qué es lo que puede trabajar en ese momento y cuál es la mejor manera para hacerlo. Entonces, eso es lo que es maravilloso. Yo voy a cada sesión y no sé qué es lo que va a pasar, sé las herramientas que tengo, pero cada persona es única y va a ser, la verdad, un mundo nuevo. Por eso me gusta tanto trabajar con esta técnica, porque no es monótona para nada, ¿no? Cada persona es un universo. Y además, que digamos, todas las terapias deberían conducir a la persona a que se autorrepare a sí misma, ¿no? Exacto. Deberían conducirlo a tomar una percepción real o a tomar conciencia real de saber escuchar su cuerpo, porque realmente también en la memoria tiene que estar el conocimiento, ¿no? De Sí. cómo autosanarse. El cuerpo tiene esa facultad. Exacto. Sí, yo creo que hoy lo intentamos conectar con técnicas y con un montón de artilugios, y esto es algo muy natural, ¿no? Es algo que el ser humano lo tiene desde siempre. Entonces, tal vez lo hemos desaprendido y ahora tenemos que volver a reconectarnos. Y la verdad es que yo creo que es algo muy simple, ¿no? Tanto como respirar, escuchar el cuerpo, escuchar cuáles son las palabras que vienen a la mente, las imágenes mentales, y ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Porque en realidad muchas veces la gente viene a la consulta y de pronto lo que empieza a salir es, claro, las personas no pueden mentir, ¿no? Porque lo que sale, el cuerpo responde con la verdad. Entonces, está ahí. Entonces, si nosotros tuviéramos un diálogo más sincero con nosotros mismos, diríamos, bueno, sí, la verdad, tal vez en este punto no fui sincero conmigo, no dije lo que tenía que decir. No, porque aparte hay dos tipos de engaño, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero engañar a mi terapeuta, que a veces uno por vergüenza tapa Sí. ciertos aspectos de uno. Pero hay veces que la persona se está autoengañando porque no lo ve realmente. Exacto, Cree que, por ejemplo, siempre fue la víctima del mundo. exacto. Y no ve realmente, digamos, qué botón apretó esa persona para que eso se sucediera. Ujú. Entonces, hacerse cargo de eso es ya tomar conciencia. Y el desengaño pasa también por quitarse la venda en un montón de aspectos. Sí, de hecho esos dos puntos que dijiste son puntos que los podemos abarcar porque, por ejemplo, aunque el consultante quisiera como mentirse a sí mismo y mentirle, entre comillas, al terapeuta, es una técnica en la que no va a poder hacerlo, entonces va a tener que encontrarse consigo mismo sí o sí. Por eso yo digo, es una técnica profunda. Cuando alguien me dice, bueno, vamos, hagamos una sesión, le digo, mirá, es profundo, vas a tener que estar dispuesto a encontrarte con cosas que por ahí son, ¿no? Como que mucho tiempo las estuviste esquivando y de pronto van a aparecer ahí, a veces como un poco un cachetazo, pero estás listo para verlas, ¿sí? Por eso aparecen, ¿no? Estás listo para verlas y estás listo para sanarlas. Y por otro lado, si la persona realmente no ve qué es lo que está pasando, o sea, no lo ve, así que ni siquiera es que lo puede más o menos esconder porque no lo está viendo, la misma técnica lo va a ayudar a que pueda darse cuenta. Discernir. Exacto, discernir. Y- Tal vez en la misma sesión todavía no se dé cuenta del todo, pero en las semanas que siguen lo va a poder ver. Sí. La persona puede tomar una sesión, por más que vos digas que es una técnica profunda, se puede tomar una sesión o deben ser una cantidad. ¿Cuánto es la duración del tratamiento? La duración depende de cada persona. No hay digamos, una cantidad estipulada por tema o por persona, porque eso justamente nos vamos guiando por lo que va diciendo el campo energético, que nos va a indicar cuánto tiempo tenemos que esperar hasta la próxima sesión. Generalmente no se hace más de una por mes. ¿Por qué? Porque en una sesión corregimos tanta cantidad por ahí de memorias que estaban ahí bloqueadas, que la persona en las 4 semanas siguientes por ahí se va a sentir cansada, van a caerle un montón de fichas a la conciencia, van a venir emociones con las que por ahí no estaba habituado, se va a acordar de cosas que por ahí dijo, uy, esto me lo había olvidado y ahora lo veo claro. Y aparte su entorno y su vida se van a empezar a mover. Si de pronto estaba estancado con un tema, eso se va a empezar a mover, porque la energía ya se movió y esto
ocurre así, ¿no? Y todo el universo que nos rodea se empieza a mover. Conspira para lograr el objetivo. Sí, sí, en el tiempo y forma que sea indicado para nosotros. Entonces, a veces con una sesión, sí o sí, lo que estamos haciendo es liberar una importante cantidad de estrés que la persona tiene con el tema. Entonces, entra de una manera, viendo el tema de una manera, y sale ya con una percepción distinta. Generalmente la percepción es, ok, estoy un poco más tranquilo y creo que por ahí puedo con esto. No, me parece que puedo. Y a veces la gente sale como súper contenta. En general se van muy tranquilos, con una sonrisa. A veces cansados diciendo, bueno, me voy a dormir hoy porque ya está. Pero ¿cómo se corrige en sí la memoria celular? Viste, bueno, vos hablas de sí, codificarla, pero después hablaste de corregirla. exacto. Bien, es una terapia más bien, digamos, siempre es energética, es vibracional. Entonces, cuando nosotros encontramos la causa o encontramos dónde estaba el bloqueo, vamos a utilizar alguna herramienta para corregir lo que puede ser, por ejemplo, a través de la vibración, a través de la terapia de sonido, por ejemplo, con cuencos tibetanos o con los pines que armonizan los chakras, que son, digamos, cada uno tiene una nota musical, del do al Mira. si, ¿sí? Cada uno se vincula con un chakra, que son los centros energéticos del cuerpo, y cada uno tiene que ver con diferentes funciones y partes del ser humano, y a través de la vibración y a través de la intención, esto es muy importante, vamos a estar corrigiendo. Esto parece como si, no sé, de pronto con una varita mágica lo hacemos, y para algunas personas yo entiendo que puede parecer como, bueno, pero tan sencillo, tan fácil. Muchas personas vienen y dicen, no puedo creer que sea tan fácil, que simplemente tocando esto, poniendo un poco de intención, esto ya se está moviendo y lo estoy percibiendo. Y sí, es así de sencillo. Y acá me gustaría como hablar esto de la intención, que es muy importante y es fundamental. Nosotros creamos a través de la intención. Cuando yo digo, quiero hacer esto, voy a hacer esto y pongo toda mi energía enfocada en eso, la intención crea. Y cuando la intención viene desde el amor, que no es la intención que por ahí viene desde la mente o desde el cerebro, sino que viene desde el corazón, que tiene un campo electromagnético enorme y que dicen que tiene hasta más conexiones nerviosas que el cerebro, que es como una especie de cerebro, ¿no? Que tiene una inteligencia aparte, el corazón. Eso es algo que estoy investigando un poco ahora. Pero cuando la intención viene desde el corazón, lo que ocurre es maravilloso, ¿sí? Yo creo que cada persona sola con su intención de sanar ya empieza a sanar. Y esto es algo que me gustaría realmente transmitir, que la gente lo crea, porque esto sucede, ¿no? Esto de, si uno pone la intención de sanar, si uno envía intención de sanación a otro, esto mueve energía y esto sucede. Aunque nosotros físicamente no podamos ver la energía sutil en colores, ¿no? Como los colores del aura y demás, realmente se mueve. Me encantaría que la pudiéramos ver o que la pudiéramos todos percibir, porque se mueve, ¿no? Es como, es la confirmación de que esto está sucediendo. Y ese es el gran poder que tenemos todos los seres humanos. No hay nadie que no lo tenga. Y el consultorio lo que te deja es la comprobación de, bueno, de todos los casos que vos vas experimentando, que eso realmente es así, Sí. ¿no? Entonces, trabajar con esto no es solamente decir, bueno, yo les digo que es una teoría que les puede gustar, no. Esto vos estás verificando que está cambiando patrones Sí. en las personas hacia una sanación. Uh-huh. Entonces, qué favorable que es. Y lo que yo te quería consultar es si ustedes trabajan también con... Ustedes, me refiero a los facilitadores. Sí, sí, sí. Por supuesto, sé que no estás trabajando en equipo, que sos vos sola, ¿no? Por el momento. Por el momento. ¿Cómo es la teoría del Ho'oponopono? Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ay, cómo bien. me cuesta. No, está bien. Gente. Ho'oponopono. No, está bien. Está bien. La estoy leyendo, por eso media lenta. De Ho'oponopono, no es muy fácil decirlo. No, tiene un nombre raro también, pero es que yo creo que la técnica más sencilla, y es una técnica, la verdad que realmente me interesa muchísimo también difundir, porque es una técnica de autosanación, es una técnica ancestral hawaiana que utilizaban los indios cajunas ahí en Hawái para sanar todo lo que fueran conflictos en las tribus, ¿no? Los conflictos familiares. Cuando había un conflicto, ellos se reunían y hasta que el asunto no estaba perdonado, no se iban de ahí, ¿sí? O sea, era algo bastante profundo. Y era la sanación a través del perdón y a través de tomar responsabilidad por lo que había ocurrido y tomar responsabilidad en comunidad, ¿sí? Mirá qué lindo, ¿no? Exacto. Entonces, es una técnica ancestral que en los últimos años
se ha adaptado, una de las descendientes de los kahunas, que creo que se llama Morna Simeona, si mal no recuerdo, adaptó la técnica a lo que se llama Ho'oponopono autoidentidad, que es que cada uno tome esta idea de que somos todos uno, ¿sí? Y de que somos 100% responsables de la creación de la realidad, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias subconscientes y con lo que se llama las memorias del dolor o las memorias dolorosas, ¿sí? Cada persona que llega a nuestra vida es como un espejo que nos está mostrando aquellas memorias que tenemos que sanar. Con algunos la pasamos bárbaro y con otros la pasamos no tan bien, ¿no? Es verdad. Y aquel con el que no la pasamos tan bien nos está espejando una memoria para sanar. Entonces, Ho'oponopono en autoidentidad tiene 4 palabras que son sanadoras, que son lo siento, perdón, gracias, te amo. Entonces, esas 4 palabras yo creo que son de una altísima vibración, porque esto de, digamos, del perdón es una fuerza muy, muy grande de sanación. Aparte el verbo es sanador, el verbo es vibración, ¿no? Es sonido. Sí. Y cómo uno puede activar otra frecuencia en uno cuando corrige su propio vocabulario también, ¿no? Una persona que tiene un verbo muy descompuesto, muy mal hablado, por más que uno diga, bueno, pero realmente no, uno... Me gustó como lo dijiste, el verbo descompuesto, como un Claro. nuevo verbo, el verbo descompuesto. El verbo descompuesto, ¿no? Esas personas que cada 10 palabras, 9 son insultos, generan e instalan realmente una energía que atrae más de eso, más... son bajezas propias de la persona que todos los tenemos, ¿no? No estamos hablando de nadie en especial. Todos tenemos a veces periodos de verbo descompuesto, yo le llamo así. Sí, lo voy a tomar. Yo no, lo aprendo, yo estudio una psicología de autoconocimiento con la gnosis. Y se habla mucho del verbo descompuesto y cómo cambiarlo, corregirlo, cambia la vibración en la persona y la realidad que va creando. Sí. Entonces, justamente qué bueno complementarlo con esto que decís de la técnica del Ho'oponopono. Ho'oponopono, sí. El Ho'oponopono. Sí, es complicado, pero es sencillo en la práctica, porque con usar esas 4 palabras uno ya empieza a sanar, o una de ellas nada más, ¿no? Por ejemplo, el gracias, el te amo. El lo siento, es decir, lo siento por haber creado esta situación, ¿no? Me hago responsable y digo, lo siento por haber creado esto. O el otro día leí en un libro, porque hay bastantes libros de Ho'oponopono, había uno que decía, y me causó mucha gracia, dice, incluso vos podés decir, lo siento por haberte creado tan imbécil, ¿no? Oh. pero me pareció como bastante honesto, ¿no? De decir, la verdad me pareces un imbécil. Bueno, yo lo siento por haberte creado de esta manera, ¿no? De alguna manera. No desde un lado egoísta, decir, bueno, yo soy el creador único, porque en realidad estamos creando todos juntos, pero decir, bueno, lo siento por haberte creado de esta manera que tanto me molesta. Perdón. A veces esto puede sonar muy fuerte, pero a veces uno dice... con esto de que, bueno, el otro es un imbécil. A veces uno crea a su lado, porque una madre, por ejemplo, que malcría y que maleduca al hijo, y que en cierto punto no le ayuda a hacerse cargo de las responsabilidades, porque a veces en el amor, en el exceso de amor, que es muy lindo el amor, pero cuando no va acompañado con un criterio y una conducta y una conciencia, a veces la madre se vuelve tan complaciente que el hijo se vuelve un inútil en un montón de cosas. Entonces, qué bueno que uno tome conciencia de eso y decir, pero estoy creando a alguien, a un imbécil, no en el sentido, si bien suena negativo porque imbécil es negativo, estoy creando a alguien que se está volviendo inútil para sí mismo y para la sociedad. Claro, bueno, ahí justamente tocas el tema de la responsabilidad de los padres, que justamente son quienes comparten con el niño esos primeros años de crianza en general, ¿no? Y que son los que realmente van a ir principalmente formando digamos, las creencias, ¿no? Van a ir como plantando las semillitas, ¿sí? Que el día de mañana van a ir creciendo. Cuando sean creencias limitantes, van a dar, quizás no te llegan a dar frutos. Cuando sean creencias potenciadoras, van a ver los frutos. Entonces, los padres realmente están plantando esas semillitas. Entonces, hay mucha responsabilidad ahí. Y volviendo a lo de la práctica del Ho'oponopono, entonces era lo siento por haberte creado de esta manera, perdón, me perdono a mí mismo por haberlo hecho, es decir, me libero de esto, gracias, te agradezco por darme esta oportunidad para sanarlo, y te amo, estoy poniendo amor en un lugar donde antes no estaba fluyendo. No es que no había amor, ¿no? A veces cuando uno dice donde hay odio no hay amor, y una vez leí
en un libro que se llama Vengo del Sol, de Flavio Ay, Capobianco, que es hermoso. hermoso, que él cuando era chiquito le dice a la mamá, el odio también viene de Dios. Y ella le dice, ¿cómo que viene de Dios el odio? Y le dice, sí, el odio son como si fuesen letras que están tan amontonadas que no se puede leer la oración. Y es eso, el odio es amor que no está fluyendo, amor que yo no puedo expresar. Y la verdad que esa explicación a mí me dejó, pero no sé, me sanó un poco la existencia. Decir, Entonces es una energía que se resiente. Vos fíjate que el odio exacto. es un resentimiento, Sí, pero es por algo que uno no supo transformar, que no exacto. supo canalizar, que no supo expresar, y por traumas o creencias dolorosas, como vos decías, o memorias dolorosas Sí. que uno guarda y que uno no tuvo la capacidad de aceptar al otro con lo que supo ser, Ujú. ¿no? Y a veces uno siempre echa culpas afuera, pero qué interesante esto de hacerse cargo de que, bueno, yo al otro no lo puedo cambiar. Claro. No me queda otra que yo poder cambiar mis propios patrones de pensamiento, mis propias memorias, hacerme cargo de lo que yo cargo, porque Ujú. lo que carga el otro, lamentablemente, uno le puede tirar una mano. Pero si la otra persona no quiere cambiar, no hay palabra de aliento Ujú. que modifique la conducta de nadie. Claro. Entonces, Juli, eso es muy interesante. Vamos a ir a un cortecito musical Dale. y enseguida volvemos a ver si nos acompaña también Seba Delfino, nuestro gran compañero de radio.